Los lunes en Hoy por Hoy Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras. Diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos. Buenas tardes, 13:30. Hoy contamos en el programa de diálogo con la participación del doctor Rafael López Arévalo. El doctor López Arévalo es especialista en traumatología y cirugía ortopédica, jefe del servicio de traumatología y cirugía ortopédica en el Hospital Quirón Salud Málaga, referente nacional e internacional de extremidades superiores, incluyendo hombro, codo y muñeca. Desarrolló una técnica de osteosíntesis mínimamente invasiva para fractura de húmero reconocida a nivel mundial. Miembro de la Academia Americana de Cirujanos de Hombro y Codo, ASES, y de otras sociedades científicas de prestigio. Tutor de residente en el Hospital Clínico Universitario de Málaga y docente en el Máster Universitario de Patología de Hombro de la Universidad Internacional de Andalucía. Vinculado con el Unicaja de Málaga desde septiembre de 2024, forma parte del equipo médico de dicho equipo, colaborando en el cuidado y seguimiento de los jugadores. Su experiencia en traumatología deportiva ha sido clave para el bienestar físico de los atletas del club. Ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales, publicaciones en revistas científicas de alto impacto, etcétera, etcétera. Creo que es el momento de darle la bienvenida al doctor López Arévalo. Doctor López Arévalo, buenas tardes. Buenas tardes, Javier, y muchas gracias por la invitación, por la presentación tan exagerada que ha hecho, pero tan entrañable, y por recibirme en este programa tan interesante y tan útil que lleva la ciencia a todos los rincones no solo de Andalucía, sino del mundo, porque ahora con Internet llega a todos sitios. Y la lleva de una forma súper amena y didáctica. He oído algunos de tus programas y son bastante amenos y muy llevaderos de escuchar. Ahora que tenemos tanta oferta de programas por Internet y tantos podcasts y demás, la verdad que programas como este deberían ser una normalidad y no una excepcionalidad. Espero que humildemente os pueda aportar y sea interesante lo que os pueda contar. Muchísimas gracias a ti, como no, porque realmente los que hacéis el programa sois vosotros. Yo simplemente intento ser un mero conductor. Y claro, hoy tenemos un tema tan apasionante como la traumatología y cirugía ortopédica, porque son disciplinas que van mucho más allá del quirófano. No solo buscan reparar lesiones, sino también mejorar la calidad de vida de los pacientes, optimizar su recuperación y, en el caso, como últimamente está usted vinculado de los deportistas, permitirle volver a la máxima competición en las mejores condiciones. Por lo tanto, el honor de poder contar con su participación es nuestro. Estoy convencido que su conocimiento y experiencia aportarán una perspectiva única y enriquecedora que harán de que este programa siga creciendo. Y para no demorarnos más, porque el tiempo en la radio es el que es y nos quedan escasamente 26 minutos, vamos a empezar a hacerle preguntas que estoy seguro que respondió de una forma muy didáctica. La primera, a nivel casi general, ¿qué le llevó a especializarse en cirugía ortopédica y traumatología? Pues muy buena pregunta, y además me alegro que me la haga, porque para empezar, Javier, yo digo que soy médico por vocación y traumatólogo por el destino, y le explico esto un poco. Cuando finalicé la carrera tenía pendiente el servicio militar, como tantos jóvenes de aquella época. Después se quitó y bueno, y eso que esos años que perdí, ¿no?, por así decirlo. Pero bueno, no fue una pérdida, fue otro tipo de aprendizaje. Esto me supuso tener que reservar mi plaza hasta poder cumplir el servicio militar. Y yo tenía claro que mi especialidad iba a ser una médico-quirúrgica, o sea, una especialidad médica que abarcara tanto patología no quirúrgica como quirúrgica, pero que hubiera que entrar en quirófano a hacer determinadas técnicas, ¿no? Entonces,
Pero sin embargo, la traumatología no era la que más me gustaba, porque durante la carrera a mí siempre me gustó ser médico, y lo que aprendí en la carrera sobre la traumatología me apartaba mucho del conocimiento de la medicina interna. Sin embargo, la cirugía digestiva, la cirugía cardíaca o la neurocirugía me parecían más cercanas a aquel tipo de medicina que yo siempre había soñado, ¿no? Que era una medicina más profunda, más que tuviera que ver con patologías médicas y tal. Pero afortunadamente, y gracias al destino y a Dios, estaba equivocado. Y un golpe de suerte del destino me envió en un segundo, porque tuve que elegir en un segundo, porque estaban todas las plazas reservadas por el tema de la mili, a elegir la traumatología, y en un hospital que yo ni conocía, que era aquí en la ciudad de Málaga. Y tuve la suerte de caer en un servicio excepcional, con una excelente docencia. Los residentes teníamos una formación privilegiada como no tenían en ningún otro sitio de España, y diría que casi de Europa, con profesionales reconocidos a nivel mundial. Y allí tuve la suerte de conocer, entre otras personas, a mi jefe, el doctor Enrique Queipo de Llano. Sin duda, y no exagero, el mejor cirujano ortopédico y traumatólogo que he conocido. Aprendí de él mucho. Era el maestro clásico que compartía de forma desinteresada todo su conocimiento. No tenía ningún resquicio ni escondía nada. Tuve una suerte increíble y descubrí una especialidad que para mí en aquel momento era todo lo contrario. Y vi que era una especialidad inmensa, inabarcable en una vida. Es imposible saber toda la traumatología en una vida. Imagínese, Javier, toda la anatomía, todas las enfermedades y procesos relacionados con el aparato locomotor. Era una especialidad casi infinita. Y en aquellos tiempos no existía aún la superespecialización que hay ahora. O sea, que ahora es como infinito más infinito. O sea, mucho más. Y eso fue lo que me llevó a mí a hacer traumatología. Y de lo que no me arrepentiré nunca, afortunadamente. Interesante. Bueno, pues por lo que usted habla, hay ya detrás muchos años. ¿Cómo ha evolucionado la cirugía de hombro y codo desde que comenzó su carrera? Pues muy interesante. Pues en la cirugía de hombro y codo, siempre desde que el hombre, y sobre todo desde que conocimos la anestesia y la asepsia quirúrgica, o sea, los antibióticos y que teníamos que lavarnos las manos para operar, se han hecho cirugías en distintas partes del cuerpo. La fractura y el aparato locomotor, sobre todo de extremidad superior, era una cosa como rara, tener que hacer algún gesto quirúrgico sobre el aparato locomotor de las extremidades superiores, porque las que sí se usaban mucho eran las de andar, ¿no? Pero las de extremidad superior eran como un poco más auxiliares del cuerpo y de las piernas. Sin embargo, a partir de que se descubren nuevos sistemas y empiezan a describirse nuevos sistemas de osteosíntesis, o sea, sistemas para poder fijar los huesos, para estabilizar las fracturas y demás, se desarrolló la extremidad superior. Entonces, yo llegué a este mundo en los años 90, que fue cuando empecé con mi especialidad. Y desde entonces los avances han sido muy significativos en todo, en técnicas, en materiales y en la recuperación de los pacientes, ¿no? La llegada de la cirugía artroscópica, por ejemplo, supuso un antes y un después en la especialidad. Era una técnica que al principio era como una rareza, poder meterse dentro de una articulación con una microcámara y ver lo que había dentro de la articulación y poder incluso hacer algún pequeño gesto sobre la articulación. Eso eran los años finales de los 80, primeros de los 90. Estamos hablando de ayer, o sea que hace nada. Y casi todas las cirugías de hombro y codo en aquella época, que era lo que hago yo fundamentalmente, pues eran abiertas. Había que hacer unas grandes incisiones, llegar hasta la articulación desde fuera, y todo esto lo mejoró la llegada de la artroscopia. Con la artroscopia no hay que abrir tanto, solamente se hacen unas incisiones muy pequeñas y el daño a los tejidos es mínimo, y se emplea hoy día, por ejemplo, para las artroscopias de codo,
que se pueden tratar la epicondilitis por artroscopia, se puede tratar la rigidez después de una fractura, y en el hombro no le quiero ni contar, porque en el hombro ya se hacen técnicas de estabilización después de las luxaciones, se hacen reparaciones de manguitos, se hacen liberaciones de la articulación. O sea, que la artroscopia ha supuesto muchísimo en la mejoría de esto. Sí. Sin embargo, yo siempre digo, y se lo digo a mis adjuntos más jóvenes, que no puede ser un cirujano de hombro un buen cirujano si no sabe abrir un hombro y moverse por los planos anatómicos y disecar el hombro sin lesionar estructura. Es fundamental, porque la artroscopia tiene sus limitaciones. Por ejemplo, las prótesis de hombro no se pueden poner por artroscopia. Cuando fracasan las técnicas quirúrgicas de estabilización del hombro, tampoco se puede hacer por artroscopia. O sea, hay una serie de cosas que todavía no podemos hacer por artroscopia y que probablemente nunca seamos capaces de hacerlas. Antes avanzarán otras técnicas de reconstrucción genética y de cultivo de tejido y demás, antes de que la artroscopia pueda llegar a hacer todo eso que hoy día es impensable. También, cuando yo empecé, los implantes eran bastante primitivos, eran implantes todos metálicos, me refiero a los implantes que se podían poner por artroscopia, implantes metálicos atornillados en el hombro, que a la larga producían una artrosis importante en gente joven, porque era a los que se les salía el hombro, ¿no? Y que eso también ha evolucionado mucho, con materiales más biocompatibles, con nuevas aleaciones en titanio, por ejemplo, para las prótesis, polímeros de alta resistencia para que no se desgasten, como se desgastaban antes, tanto, por ejemplo, a las de rodilla y las de cadera. Y además han surgido un montón de terapias modernas, como las terapias biológicas, las células madre. O sea, que aunque estamos en un punto de gran avance tecnológico, se puede conseguir todavía mucho más. O sea, lo que con esto me quiero referir, que cuando yo empecé, las técnicas eran demasiado invasivas. Teníamos que abrir para reconstruir. Hoy día, con pequeñas incisiones, podemos reconstruir bastantes cosas sin que tengamos que hacer un destrozo de tejido, entre comillas. Bueno, pues usted ha hecho referencia a cómo era hace 30 años y cómo es ahora. ¿Cuáles son los principales retos actuales en el tratamiento de las patologías de hombro? Bueno, pues tenemos mucho, porque se enfrenta el futuro inmediato, que es también ya, como he dicho antes, con el pasado. Eso será de aquí a 10, 12 años. Va a cambiar muchísimas cosas actuales y nos tenemos que ir adaptando. Los cirujanos nos tendremos que ir adaptando a ese futuro, porque si no, como todos los médicos, si no lo hacemos nos quedaremos atrás. Y el problema es que el hombro tiene una articulación probablemente de las más complejas del organismo, porque si la observamos nosotros mismos, sin tener conocimientos médicos, podemos ver la movilidad tan importante que tiene. Es la articulación que más se mueve del organismo. Y eso, ¿para qué sirve? Pues eso, en la evolución, pues los animales en la escala filogenética más parecidos a nosotros, los simios y los monos, ¿no?, tienen una movilidad muy parecida a la nuestra, pero en la evolución, conforme nos fuimos poniendo en pie y para alcanzar los frutos de los árboles, para cazar y tal, necesitamos tener una mano que nos proyectara en el espacio. Y esa mano no se proyectaba en el espacio sin tener una articulación como la del hombro que permitiera, con su movilidad, que la mano llegara a distintos puntos, ¿no? Claro. Entonces, eso hace que la articulación del hombro tenga una cantidad de estructuras que la envuelven para darle estabilidad, porque es una bola que se mueve sobre una superficie muy pequeña, que es la glena, que pertenece a la paletilla, a la escápula, ¿no? Entonces, para que eso pueda funcionar, necesita ligamentos, necesita músculo, necesita un sistema de succión producido para que haga un vacío dentro de la cavidad, para que la bola no se desplace. Y todo eso tiene que estar perfectamente coordinado, porque en cuanto que falla algo, empieza el problema. Y entonces, respecto a los próximos retos que vamos a tener con respecto a la patología en el hombro y en el codo, pues podemos dividirla en distintas partes. Por ejemplo,
El manguito de los rotadores es un grupo de músculos que hace que el hombro rote perfectamente, sutilmente. Nosotros tenemos un músculo muy grande que se llama deltoides, que es como el cuádriceps para la rodilla que todo el mundo conoce. El deltoide a lo mejor no se conoce tanto, pero es el músculo que tenemos encima del hombro, el que hace la forma del hombro. Ese músculo tiene una potencia tremenda, pero si no tiene una cosa que se llama manguito de rotador que está debajo, que lo componen 4 músculos, si no tiene ese manguito, el hombro no funciona, porque esos músculos actúan sutilmente para que cuando empiece a elevarse el hombro, la cabeza esté en el sitio colocada perfectamente y pueda rotar. Entonces, ¿qué ocurre? Que como se mueve tanto, se puede romper con más facilidad. De hecho, mucha gente habrá oído, se me ha roto el supraespinoso, o a mi padre le han operado el supraespinoso. Pues eso es un reto que tenemos que tener para el futuro. Nosotros ahora mismo lo reparamos y queda muy bien reparado. Pero el problema es que cuando los tendones de estos músculos evolucionan en el tiempo y se estropean mucho, no cicatrizan bien y tenemos hasta un 50% de rotura de estos músculos en el primer año de reparación, después de la reparación. Entonces, ¿cuál será el futuro? El futuro de esto será actuar sobre la biología, o sea, actuar sobre el tendón para que el tendón se repare y no se vuelva a romper, o sea, sería rejuvenecer el tendón. Sobre esto ya hay bastantes estudios y calculo que en 10 años podremos tener ya el material y la sustancia que hagan que esto no ocurra, que el tendón se vuelva a regenerar y se rompa. Otra cosa que nos aterra y que es cada vez más frecuente porque la cirugía está llegando cada vez más a gente más joven porque se le sale el hombro y antes, bueno, pues se hacían programas de rehabilitación. Hoy día, por una serie de circunstancias en las que no voy a entrar porque sería interminable, a la gente joven se le opera algunas veces un poco pronto, ¿eh? Es un poco una crítica que me hago yo a mí mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que algunas veces esos hombros no sabemos cuál es el factor que lo producen una artrosis precoz en el hombro y nos encontramos a un chico de 30 años con una artrosis de hombro como un señor de 60 años. Entonces, eso sería otro de los retos importantísimos para el futuro del hombro, que sería recuperar el cartílago de esas cabezas de hombro que se han estropeado por la cirugía o incluso simplemente por tener muchas luxaciones repetidas y recuperarlas. Otro sería el problema de la inestabilidad en deportistas y en personas de alto rendimiento o de mucha actividad. Hoy día cada vez más la gente va a los gimnasios, juega a 1000 deportes y cuando se produce un cuadro de inestabilidad en ese tipo de personas, puede ocurrir que una vez arreglada la inestabilidad, si sigue haciendo un deporte muy agresivo, se pueda producir nuevos episodios de inestabilidad, lo cual complicaría muchísimo más el tema y produciría el cuadro temido de la artrosis que he hablado antes. Otro tipo de reto sería combinar la cirugía y toda la tecnología actual. Esto se está haciendo ya. Yo cuando voy a poner una prótesis de hombro hago un TAC al paciente y ese TAC me sirve para reconstruir el hombro en 3D y hacerle la prótesis óptima a su medida. Podría seguir con un montón de cosas. Por ejemplo, la rehabilitación y la recuperación después de la cirugía. Actualmente hacemos una rehabilitación, exceptuando muchos profesionales, hacemos una rehabilitación como muy generalizada de la cirugía. Y cada cirugía de hombro debería llevar un tipo específico de rehabilitación, cosa que ahora mismo pues no se está haciendo pues porque no llegamos todavía a eso, pero eso podría ser también el futuro. Y el reto más importante que se va a presentar en el futuro será el uso de terapia biológica, que se está haciendo algo ya, pero también algo limitado, como el PRP, las células madre, que ahora actualmente están prohibidas por la Organización Nacional de Trasplantes, porque empezamos a hacerlas, pero se cortó porque
dado que era sacar células, por ejemplo, de la grasa o de la médula ósea, células madre, capaces de regenerar tejido, la Organización Mundial Nacional del Trasplante lo paró porque la verdad es que se estaba abusando del tema y entonces, claro, es que tú estás sacando células distintas, por ejemplo, de la grasa del abdomen, que son células riquísimas en células pluripotenciales que se pueden diferenciar luego a tejidos específicos como el hueso, el cartílago, y las estás poniendo en un sitio distinto a donde estaban. Entonces, hasta que no hubiera más investigaciones, pero esas investigaciones están a punto de concluir, muchas, y yo creo que también en unos años podremos empezar a hacerlo de forma más en casi todos los hospitales. Y ya está. Luego hay cultivos celulares de cartílago, hay siembras de cartílago, regeneración del cartílago. El cartílago es la madre de la articulación, es lo que cubre la articulación por dentro. Si el cartílago fracasa, la articulación fracasa y se produce una artrosis. Y la artrosis ahora mismo no tenemos solución ninguna para la artrosis. A mí me preguntan muchos pacientes en la consulta, ¿qué puedo tomarme para la artrosis de la rodilla o del hombro? Digo, no tenemos muchas cosas. Tenemos compuestos formados por precursores del colágeno, pero todavía de dudosa eficacia. Desde luego, el futuro. Desde luego ha puesto usted un montón de variables ahí para el futuro que va a ser muy interesante y apasionante cómo va a evolucionar el tema de la traumatología. Y bueno, sí. Es un reto bonito para los que os dedicáis a esa especialidad. Sí. Cuando le he presentado, he hecho referencia a que usted forma parte de la Academia Americana de Cirujanos de Hombro y Codo, ACES. ¿Qué importancia tiene para usted pertenecer a esa academia? Pues la importancia es inmensa, porque en primer lugar es un honor para mí haber podido entrar, porque es muy complicado entrar. Son un grupo de cirujanos ya mundial que son los que yo he estudiado en sus libros. O sea, yo cuando estuve en la Clínica Mayo en Nueva York, en el Facial Surgery, en los libros que yo había estudiado, porque los libros modernos de hombro son a partir de los años 90. Y entonces antes había libros más antiguos que por supuesto que eran muy buenos, pero todavía no existía la artroscopia, no existían las prótesis como las conocemos actualmente, que se han desarrollado de una forma tremenda. Entonces, el estar sentado, como ocurrió en el congreso último que estuve en San Antonio, al lado de las personas que habían escrito los libros donde yo había estudiado, ya un poco más mayores que yo, pero con un prestigio y una categoría profesional inmensa, pues para mí, pues imagínese Javier, que yo pueda participar en esos foros, ¿no? Entonces, yo estoy muy orgulloso de pertenecer a la Academia Americana, como lo estaría cualquier otro compañero que pudiera estar allí. Estoy convencido que tiene que ser un auténtico honor. Bueno, ha hecho referencia en los sitios que estuvo usted a nivel internacional y cómo ha influido esa experiencia en la práctica de la cirugía ortopédica en España. Pues mucho. La experiencia con compañeros a nivel internacional, ya no solo americanos, que parece que son, ¿no?, pues los popes del mundo, y es verdad que allí tienen unos medios y unas posibilidades muchísimo mayores. No quiero decir que la medicina allí ni la traumatología allí sea mejor que la de aquí, que no lo es. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, para investigar es muchísimo más fácil. Por ejemplo, me voy a referir a la Clínica Mayo. En la Clínica Mayo hay un español de Madrid, amigo mío, afortunadamente, que se llama Joaquín Sánchez Sotelo. Es un extraordinario profesional que se dedica al hombro. Y este hombre, pues, publica a primero de año, pues en enero ya puede tener 4, 5, 10 publicaciones en el Journal americano. ¿Y eso cómo lo puede conseguir una sola persona? Porque para mí eso es absolutamente imposible, con mi nivel de trabajo. Pues eso lo consiguen porque reciben estudiantes, reciben fellow, que son como
médicos ya en formación que van allí a aprender más, y lo que hacen es que muchos de estos médicos que van a aprender solamente hacen research, que significa investigación con los ordenadores y en el laboratorio. O sea, solamente no van a quirófano y son profesionales como yo. Lo único que hacen es hacer trabajos de investigación. Luego salen en el trabajo junto con Joaquín, que es un español de Madrid, ¿no? Como he dicho. Entonces, eso es tan enriquecedor y se produce tal acúmulo de información y de trabajo que es imposible competir con ellos. En la actualidad es imposible. Luego hay centros en Europa, como la Charité en Alemania, en Berlín, que también es de un gran prestigio. En Francia, en París, también hay centros de gran prestigio. Y en España tenemos centros de mucho prestigio y compañeros de muchísimo prestigio. Y la técnica quirúrgica y lo que hacemos es exactamente igual, porque yo estaba allí con ellos en quirófano, en la Clínica Mayo, es igual que lo que hacen ellos. Lo que pasa es que lo hacen muchísimo más eficiente. Y eso es lo que deberíamos de aprender, a que fuera todo mucho más eficaz y eficiente. Porque el cambio de pacientes de quirófano, el material quirúrgico, todo preparado, todo, y eso nosotros pues tenemos todavía el gen latino que nos impide que funcionemos así, pero yo creo que lo conseguiremos y por eso mismo, por la experiencia internacional que vamos adquiriendo. Son patrones de éxito que hay que copiar, no podemos copiar un patrón que ya es antiguo y que no funcione. Totalmente de acuerdo. También he referenciado, cuando le he presentado, que lidera el servicio de traumatología y cirugía ortopédica en el Hospital Quirón Salud de Málaga. ¿Cómo es su experiencia con ese liderazgo? Pues bien. Vamos a ver, yo llevo 15 años desde que se fundó el servicio de traumatología y se abrió el hospital. O sea, yo inauguré el servicio. Ha ido aumentando el número de traumatólogos. Al principio éramos 5, ahora somos casi 30 y entonces hemos tenido momentos muy muy buenos, muy felices, pero también hemos tenido momentos tristes porque algún compañero se ha ido por una serie de circunstancias. Pero mi pensamiento fundamental como médico que soy es que un médico, sea especialista o no, es un profesional libre. O sea, un médico pone una mesa y una silla en la puerta de un mercado y puede pasar consulta. O sea, es libre. Tiene el conocimiento para desarrollarse profesionalmente como quiera. Uno se puede ir a Estados Unidos, otro se puede quedar en España, otro se puede ir al pueblo más perdido de España. Pues es libre. Y además le ha costado mucho esfuerzo y trabajo llegar a donde está. Entonces, eso para mí merece un respeto inmenso, sobre todo el haber sacrificado su vida, su familia y muchas otras cosas por dedicarse a cuidar a los demás, ¿no? Entonces, como a mí me ha pasado, y yo quiero que la gente esté lo más contenta posible en mi servicio. Mi servicio es un servicio en el que el compañero traumatólogo tiene libertad completa. Yo no soy un jefe que llegue y obligue a la gente a tener las vacaciones tal día. No. Hay que coordinarse entre todos un poco, pero la gente es libre. Perdóneme usted, doctor López Arévalo. Me he dado cuenta que no hemos quedado sin tiempo. Está siendo apasionante, pero es que la radio es como es y nos van a desconectar en nada. Yo en estos casos lo único que puedo hacer es lanzarle el guante y si usted acepta el reto, encantado de hablar otro día con usted. Me gustaría hablar de su perfil en el Unicaja, que no nos ha dado tiempo a entrar. Claro, que además es un tema interesantísimo. Pero es que creí que llevábamos 5 minutos. Pues nos quedan 30 segundos para que nos desconecten. Doctor López Arévalo, ha sido un auténtico placer y ha sido muy didáctico lo que usted ha estado exponiendo. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un placer para mí. Buenas tardes. Damos por finalizado aquí el programa de diálogos.
Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras, diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos.